Nos dan esta función y nos preguntan si es diferencial en 0, 0. Justifique su respuesta, dice. Entonces ahora viene y Valentino, que es el que tiene más problemas. ¿Cómo encararía vos este ejercicio? Saco las derivadas parciales. Ajá. Ahí no me acuerdo si tenían que valer cero No, no o si tenían necesariamente. que valer lo mismo Nada. o Es son decir, continuas. tienen que existir. Ah, bien. ¿Estamos? Veo que existen las derivadas Sí. parciales y hago la fórmula. Muy bien. Y en el caso que no exista alguna de ellas, o no existan las dos, No es diferenciable. perfecto. Bueno, entonces, ¿por cuál derivada parcial comenzarías vos a calcular? ¿Con respecto de x o respecto de y? Esto ya es Eh, una estrategia, digamos. Vos fijate la expresión y decime Respecto de x. respecto de x. Bueno, entonces, ¿cómo calcularías vos ahora esa derivada parcial respecto de x? ¿Qué harías? F de x. Y derivo la raíz. O sea, Bueno, derivo lo de arriba. bueno, pues no vas a poder hacer eso porque justamente es una función en ramas. Es decir, las reglas de derivación no te van a ayudar en este Ah, caso. tengo que ir por la definición. Tienes que ir por la definición o también podés utilizar esa función auxiliar. ¿Sí? Entonces vamos por la definición para que no demos tanta vuelta. Entonces, según la definición dice que yo tengo que plantear el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? De f x sub 0 vale 0 más h, coma en realidad, borrador. Esa es la primera componente, comas y sub 0 que vale 0 menos f de 0 de x sub 0 y sub 0, es decir, f de 0, 0. Todo dividido en h. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces veamos ahora cómo armamos este límite. El límite cuando h tiende a 0 de ¿cuánto vale? En definitiva, esto te queda f de h0, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Entonces nos vamos a la función y vemos las ramas. ¿Qué dice la primera rama? Es válida exclusivamente cuando la i no es 0. Y la segunda rama vale cuando la i es 0. Entonces, ¿cuánto vale f de h0? 1. Muy bien. 1. Menos, vamos exactamente, porque la condición está simplemente para la i. 1 menos 1, 0 sobre h. Esto en definitiva es el límite de 0, ¿no? Sí. Por lo tanto, esto es 0. Como existe, por definición le ponemos un puntito de arriba a que es igual a la derivada parcial respecto de x en el 0, 0. Si uno quiere graficar un poquito el dominio de esto, bueno, ahora le voy a preguntar a Danilo cómo debería hacerlo. No sé si está Danilo. ¿Qué sería graficar la original, digamos? Sí, yo quiero graficar el dominio, no cómo sería la representación gráfica en sí en 3D. No, no me interesa eso. Me interesa Yo reto. todo R2. Sí, no veo puntos de contribución. Bueno, Aunque uno es entonces estamos así. Y todo R2 decís vos, todo. cuando i vale cero, va, Ajá, sí, ¿sí? ¿Cuál sería la igual a 0 acá? una recta igual en 1. Pero eso estoy confundido, no sé si es uno de la x, uno de la y. No, acuérdate que graficar el dominio son los valores de la X y de la Y, no los valores Claro, que están o lo que vale cada rama. Entonces, ¿cuál es I igual a 0? ¿Cómo siempre graficarías? va a ser. No, 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 pero ¿cómo representarías vos acá en este dibujito que estamos haciendo el I igual a 0?
El eje Y, Sería el eje X, ¿o no? sí, el eje X. Porque ahí es igual a 0. Entonces, cualquier punto que yo tome el eje X en el dominio, la función me va a devolver 1. ¿Sí? Bueno, y luego vos dijiste cuál es todo R2. Y bueno, la respuesta a tu respuesta es que es no. No es así. ¿Por qué? Porque vos acá arriba, ¿qué tenés? La raíz. Una Claro, raíz cuadrada. Es decir, que no vale para cualquier X. Habría que claro. verificar que esto no se te haga un número que sea menor que 0, ¿no? Sí, entonces sería entre 1 menos 1. Muy bien. Y además, cumpliendo de que Y no sea 0. Claro, Entonces, aquí, la roja esta sería el dominio, por decirlo así, o la condición para la rama de abajo. Ahora, para la rama de arriba estaríamos entre menos 1 y 1. Pongamos otro color. Entonces, supongamos que acá sea menos 1 y acá sea 1. Si los toma, porque no hay problema. Así. Después continuaría para acá. Pero habría que excluir los puntitos que están acá. Bueno, yo lo voy a hacer sobre encima y acá abajito para entenderse que la roja no vale para el caso de la rama de arriba. O sea que cualquier puntito, uno de acá, lo voy a analizar en la primera rama. Uno de acá ya no está en el dominio. Este ya no es del dominio. ¿Estamos? Con esto, ¿para qué me va a servir? Y bueno, pero si me hubiesen pedido algún límite, entonces yo ya sé que con los radiales, cómo ir. Un camino sería ir por la igual a 0 y por otro camino que no sea igual a 0. ¿Sí? Bueno, volviendo al ejercicio, estábamos viendo si era diferenciable y Valentino dijo, bueno, hagamos las derivadas parciales. Acá hay una, si existe y vale 0. Entonces, vamos a ver la otra. ¿Cómo calcularíamos la otra? Vuelvo a Valentino. y igual. Igual solamente que no es O tan igual, ¿o sea, no? 0 más K vendría a ser el segundo. Ajá, o sea que el límite cuando k K tiende tiene a 0 de f de 0,0 más k, 0 ¿verdad? más K. Sí. Y dividido en K también. Menos f de 0,0 dividido en k. Y ahí usaría la rama de arriba. Muy bien. Porque no vale 0, vale K. Ajá, ¿y qué te asegura que k no vale 0? Porque el límite tiende a 0. Muy bien, Entonces no vale 0. exactamente. Entonces, yo voy a tener la rama de arriba, la escribo acá en términos de k, en definitiva, porque va a ser 0 para la x y k para la y, ¿no? Entonces te va a quedar 0, 0 sobre k menos 1, todo dividido sobre k. ¿Se entiende? Con esto, por supuesto, es 0. Acá la resta, sabes que hace menos 1, o sea que te queda el límite cuando k tiende a 0 de menos 1 sobre k. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí Bueno, lo quitan. y no, porque no hay indeterminación. Es constante Ahí. sobre 0 es infinito. Pero, un pequeño problema, ¿es más o menos infinito? Bueno, no sabemos si es más o menos porque estamos tendiendo a 0 y si yo tiendo por valores mayores va a ser menos. Y si tiendo por valores menores va a ser más. ¿Se entiende? O sea que acá estamos obligados a tomar un límite lateral. Entonces tomamos el límite cuando k tiende a 0 por valores mayores, supongamos, de menos 1 sobre k. Esto te da, dijimos, menos infinito. ¿Por qué? Porque esto tiende a 0 por valores positivos. Entonces con el menos este se hace menos. Y 1 sobre 0, infinito. ¿Estamos? Entonces, con esto, ¿qué concluyo? Que el otro límite, cuando ya no el límite lateral, sino el límite propiamente dicho, de menos 1 sobre k, no existe.
Entonces, como no existe No este hace falta límite, que escriba no hace falta que haga el otro lateral. no, con uno es suficiente. Como no existe este límite, ¿quién no existe? La derivada parcial. Muy bien, la derivada parcial Entonces, respecto de y en el 0, 0. no hay diferenciable. No existe. Entonces, por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, f no es diferenciable en el 0, 0. ¿Y esto por qué vale? Por condición Muy bien, necesaria. muy bien. Por teorema, condición necesaria para la diferenciabilidad. Sería el apartado 2, ¿o no? Que tiene esa demostración. Bueno, entonces acá se termina el ejercicio. Generalmente ocurre esto. Les preguntan, en una de esas le pueden preguntar, ¿es continua? Entonces le va a dar que no es continua y luego le van a preguntar, ¿es diferenciable? Y bueno, ya con simplemente justificar el teorema, van a llegar a dar la respuesta. Sí, es muy difícil que le den un ejercicio que ustedes tengan que hacer todos los pasos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, yo creo que acá abajito, por esto, quedó escrita de la otra forma. El que quiera hacerla por la función auxiliar, lo hace. Es muy sencillo también para llegar a lo mismo. Y le va a dar ahí que no es diferencial. ¿Sí? Bueno, vamos con otro. Nos dice sea z igual a esa cosa que está ahí, confía una función diferenciable. Probar que y por z sub i menos x por z sub x es igual a z menos 3 veces x sobre y. Bueno, entonces como ven, lo que hay que probar es una igualdad. Entonces nosotros vamos a partir del miembro de la izquierda y vamos a llegar a lo de la derecha. Para hacer eso necesito las derivadas parciales. Y para que yo haga las derivadas parciales tengo que ver esta expresión. Entonces yo voy a ver esa expresión, veo que hay una función compuesta. Esa función compuesta, ¿cuántas componentes tiene? Dos. No, ¿cuántas componentes? No cuántas variables. O sea, tiene una sola componente, es decir, es lo mismo que una función de cálculo 1. ¿Cómo voy a derivarla? Y bueno, phi' de lo de adentro por lo de adentro, ¿sí? Es decir, yo hago acá el ejercicio. Si quieren, si yo tengo que derivar esto, por supuesto, sin considerar lo que haya adelante, vamos a hacer phi' de x tal por, supongamos que estamos derivando respecto de x, vamos a poner y. O si lo vemos en notación, si es que alguien quiere llamarle esto u, bueno, sería phi' de u por u sub x. ¿Estamos? Es el momento de derivar esta. Bueno, ¿en qué cambiaría si es que ahora tengo más de una componente? Por ejemplo, xy, coma, y cuadrado, coma, bueno, le pongamos x para no poner una z, x. Ahí está. ¿Cuántas componentes tiene? Una, dos, tres. Entonces a este le vamos a llamar u, a esta b y a esta t. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Va a ser, ya no puedo poner phi', sino tengo que poner phi sub u de u, b, t por la derivada de esa componente respecto de x, de y, de lo que fuese. Más. Y así tengo que hacer con la otra. Sub b de vt por b sub x. Más la última, sub t, v y t por t sub x. ¿Estamos de acuerdo, Valentino? Entonces no te confunda en la cantidad de variables y en la cantidad de componentes que tiene. De uno. Sí, sí. Y esto sería una función que está dentro de la otra. Si vos la querés desarmar a esta, ¿cómo harías? Bueno, la función de afuera es una phi que tiene u, b y t. Y la de adentro sería una f, supongamos de x, de y, que te da como resultado ¿qué cosa? xy, y cuadrado, x. Entonces vos estás metiendo esta adentro de esta.
Por eso te queda esta en esta componente, esta acá y esta acá. ¿Comprendido? De uno. Sí, sí. Bueno, como no conocemos phi, no vamos a poder nunca conocer cuánto valen estas derivadas parciales, entonces queda el ejercicio indicado ahí. Ahora, si en el apartado B te dicen, bueno, mira, phi de VT es igual a U cuadrado, bueno, ahí sí vas a poder vos calcular las derivadas parciales, que la única que va a sobrevivir va a ser esta. Porque respecto de U, todas las demás, esta respecto de B y respecto de T, se te anulan. ¿Estamos? Bueno, Sí. un pequeño repaso entonces cómo derivar y cómo identificar. Bueno, su derivada parcial respecto de X es esto. ¿Por qué? Porque acá te quedó 1 sobre Y por X y la otra te queda un producto ahí de 1 sobre X por la función en X. Entonces, regla del producto. Y para hacer regla del producto, y bueno, toda la cuestión, la derivada de la interna está acá, por eso quedó Y. ¿Vamos? Respecto de Y, acá sí tengo a esto lo puedo escribir si quiero como X por Y a la menos 1. Y ahí derivo Y. Y acá no tengo ningún producto, simplemente una constante por la derivada de la función. Entonces te queda phi' por la derivada de la interna que es x, chao, y te queda esto. Bueno, entonces ahora, ¿qué hay que calcular? Todo lo de la izquierda. X, y por z sub i menos x por z sub x. Hagan todo el calculerio ese, acomodan y van a llegar a qué es esto. Si todavía no se dieron cuenta, entonces lo único que hay que hacer es seguir el cálculo, es decir, plantear del otro lado y ver si llegan a lo mismo. Sí, pero acá ya era evidente de que sí, porque si a ustedes en una de esas, si quieren, pueden despejar también esto de la ecuación principal, lo ponen ahí y le va a dar esto que está acá. ¿Estamos? Entonces acá hay un ejercicio simplemente para ver si es que saben o no derivar. Bueno, vamos con otro que es de lo mismo, solamente que acá ya hay una función implícita, pero nos piden calcular simplemente z sub i. Entonces, ¿qué tengo que ver yo? Y bueno, nada más que ver primero dónde hay una z, porque esa z va a ser función de x de y, y ver qué otras reglas de derivación tengo que aplicar. Bueno, aparece la z en exponencial, aparece la z dentro del logaritmo y del coseno, un quilombo. Y además tengo una función compuesta, es decir, que tengo que utilizar regla de la cadena y a su vez derivación implícita. ¿Estamos? Entonces, un camino sería hacer la vieja y confiable, derivamos en forma implícita respecto de y. ¿Cómo sería eso? Bueno, antes de eso podemos nombrar a esta componente u, a esta componente b, entonces vos vas a tener algo más sencillo que es e a la z igual a f de v. Así de fácil. Pues ahora sí, si derivamos miembro a miembro, sí, entonces derivando miembro a miembro parcialmente respecto de y, ¿qué nos queda? La exponencial es ella misma por la derivada de la interna que es z sub i igual a derivado de una función compuesta. Bueno, f sub u de v por u sub i. Estamos derivando respecto de i. Más f sub b de v por b sub i. Listo el problema. Lo único que me tengo que hacer ahora es calcular estas. Entonces me voy al original. U sub i, ¿qué sería? U es logaritmo de i por z. Entonces, ¿qué tengo dentro del logaritmo? Un producto de las variables que yo quiero derivar, así que voy a tener que hacer regla de producto. Pero a su vez tengo un logaritmo antes, o sea que va a ser 1 sobre i por z por la derivada del producto que es respecto de i. I es 1 por z más i por z sub i. Entonces, todo ese quilombo de cosas va acá. Ahora vamos con la b. B vale
coseno de x por z. Bueno, ahí no tengo un problema porque una constante por la función que me interesa. Entonces b sub i va a ser coseno derivado menos seno de x por y por la derivada interna, que es z por z sub i. Entonces esto va acá. Junto todas. Pero el coseno de xz no sería cero, lo del cono. No, porque aparece la z. La z es una función que adentro de ella misma tiene la x y la y. Porque acá lo dice, la función diferencial respecto de x y de y. Dale. Si no hubiese aparecido esa z, sí. Bueno, ahora, ¿quién era mi incógnita? Z sub x. Así que cuando ustedes pongan todos los términos ahí, los juntan a todos los que tengan ese factor en común y despejan. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me imagino que sí. Ese era el camino más largo para hacer. Otro camino que también hablaba del teorema ese, ¿sí? Si ustedes hacen cumplir las condiciones del teorema, y ayer le quería hacer mostrar, pero bueno, quería hacer ver, pero no pude. Era de la ecuación esta, la copiamos de nuevo. Está. Definir una nueva función. Entonces, primero despejo la igual a 0. Y a la z menos sería f de logaritmo de y por z, coseno de x por z igualado a 0. Ahora, que tengo todo igualado a 0, a todo esto le llamemos una función. Bueno, ya la tengo la f mayúscula, no va a poder ser ese nombre, le pongamos g. G, ¿de qué variables? No, de la x, de la y y de la z, de todas. Es decir, que a partir de este momento no hay relación entre ellas. Es decir, la z no depende de x y de y. Es una variable más. Coseno. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular la z sub x? La vamos a calcular como menos g sub x de x y z sobre la g sub z de x y z. Eso no entiendo yo por qué es g sub x. Porque está... Perdón, nada. Sí, por esto. Bueno, de ahí sería sencillo calcular g sub x de x y z. ¿Cuánto sería? Bueno, la exponencial muere, chao, porque no depende de x. La que sí depende de x y solamente es este factor que está acá. Entonces, ¿cómo llego a ese? Y bueno, este sería, esto es el u y esto es el b. Entonces sería, cuando hagamos f sub u por u sub x es 0. O sea que muere. Y te va a quedar menos, este menos, f sub b de v por la b sub x, que es la derivada de esto, que viene siendo menos nuevamente, es decir, que te va a quedar más el seno de x por z por la derivada interna respecto de x es z. ¿Sí? Te queda z. Todo eso iría acá arriba. Y la g sub z de x y z, bueno, hay que ver dónde anda la z en todas. Se deriva acá y se pone acá abajo. ¿Sí? Está ahí. Y no olvidar del menos s. Técnicamente llegan a lo mismo. Bueno, por supuesto que acá faltaría un poquito de explicar, de hacer cumplir, ¿sí? Cumplir con la hipótesis del teorema. Hay que ver si es continuamente diferenciable y toda la cuestión esa, pero se justifica y listo. O hacen el camino que más quieran. Con el otro no es necesario porque estamos derivando simplemente. ¿Sí? Bueno. Ahí quedaba, esa era la expresión que iba a quedar. Esperen que hay otro.
Lo ven. Bueno, después verifiquen si da eso. Bien, vamos con otro tema. Ahí está. Dice, determine el punto de la curva donde el vector B es tangente a la misma. Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Cómo saco un vector tangente? Un vector tangente lo saco derivando la función, ¿o no? Entonces, en definitiva, ¿qué te están pidiendo? Te están diciendo, bueno, mira, alguien en su momento derivó esta función, la evaluó en un t sub 0 y le dio el vector 3, 2. Entonces vos tenés que volver hacia atrás. ¿Cómo vuelvo hacia atrás? Y bueno, no vamos a integrar, por supuesto. Vamos a hacer, ya que la cuento con la función, voy a derivarla, voy a igualarla al vector incógnita, al vector incógnita no, sino al valor del vector que tengo, saco el valor de t que hace que mi derivada sea eso, y vuelvo a la función original, le doy ese t y me da el punto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me está dando de datos? Lo hagamos en forma simbólica. Me están dando una curva. Ahí está. Me están dando un vector. ¿Sí? Un vector tangente acá. Para sacar ese vector tangente hay que derivarla a esto. Y este es g. Entonces yo tengo que construir g'. Cuando yo construya g', voy a saber en qué punto me da ese vector. Cuando yo tenga el punto ese, me voy a la función esta y me vuelve a dar, me da el punto en sí. Porque en realidad, cuando yo evalúe el t sub 0, el que me va a dar la dirección de este vector. ¿Sí? Entonces ese es el camino que hay que hacer. A ver. Entonces, si sabemos eso, derivamos simplemente una función sencilla. La primera componente, la segunda componente respecto de t. La evalúo en el t sub 0 que yo quiero. La igualo al 3, 2. Y bueno, por igualación de vectores en R2, te da que t sub 0 vale 1. Con ese valor de t sub 1, de t sub 0 igual a 1, me voy a mi función original y saco el punto. Es decir, le pongo 1, que va a quedar 3 por 1 menos 5, 1 al cuadrado menos 1, 0. Bueno, y lo que está pasando acá. Si ustedes ven, ay, bueno, pero ¿cómo sé que esa curva? Bueno, graficala. ¿Y cómo la grafico? Y bueno, desparametrizar. La primera componente era x, la segunda era y. Entonces x vale 3t menos 5. La otra vale t cuadrado menos 1. Elimina la t. Entonces, ¿qué te queda? Que y es igual a 3t menos 5 al cuadrado menos 1. ¿Qué es esto? Una parábola. Que es la parábola verde esa que está ahí. Acá está la recta tangente. Esa recta tangente tiene esta dirección. 3, 2. ¿Sí? ¿Y dónde era tangente? En ese puntito A. ¿Se entiende? Sí, bueno, una interpretación que hay que hacer nada más. Pero ahí el cálculo, miren, no duró ni 3 renglones. Bueno, vamos a otro. Todo esto es un parcial todavía, ¿no? Así que falta cuando lo terminemos. Dice, bueno, nos dan una función y un punto p sub 0. Calcular la derivada direccional de f en p sub 0 en la dirección del vector 3, 2. Bueno, acá hay dos caminos posibles para calcular esa derivada direccional, que Valentino también todavía me decía que no la podía encontrar, no podía calcular. La primera es ir por la definición. ¿Sí? Entonces, para ir por la definición, ¿qué deberíamos plantear? El límite, cuando t tiende a 0 por valores mayores, de f de p menos f de p sub 0 sobre t. Donde esta p era la ecuación de una semirrecta, ¿se acuerdan? Era p igual a p sub 0 más la dirección u, que era unitaria, por t acá, que es el parámetro, con t un número mayor o igual que 0. ¿Puedo construir esta semirrecta? Y sí, porque tengo el punto de paso, tengo cuánto vale la dirección, que no es unitaria, entonces
voy a tener que construir una dirección unitaria que era 1 sobre la norma de esto. La norma es raíz cuadrada de 9 más 4 por 3,2. ¿Sí? Entonces acá te queda raíz de 13. 1 raíz de 13, 3,2. Esa es tu dirección unitaria. La ponías ahí, calcula este límite, calcula la función en la x y de esta semirrecta. F en 1, 1, toma el límite. Eso es por definición lo que es la derivada direccional. Bueno, pero había otro camino. Para evitar esto, había que usar una fórmula, ¿no? La fórmula decía que la derivada direccional de una función en una dirección unitaria u en un p sub 0 era el gradiente de esa función evaluada en el punto por la dirección unitaria. Pero para usar esta fórmula, ¿qué necesito yo? Justificar que f es diferenciable en el p sub 0. Pero ¿cómo justifico que es diferenciable? Y bueno, tenés dos caminos. El primero, la definición, con lo que intentamos hacer en el primer ejercicio, que es ver las derivadas parciales y toda la cuestión, y además la definición. Bueno, esa era para una función que sea media rara. Ahora, si yo tengo una función que es conocida como esta, que es un polinomio, que sé que tiene sus derivadas parciales funciones continuas, entonces me voy por el teorema de la condición suficiente. ¿Qué nos pide? Que tenga una función en donde ella y sus derivadas parciales sean funciones continuas en un entorno, si existan y sean continuas en un entorno en ese p sub 0. Una función de mil continua es esta, sí. Yo ahí para justificar continuidad digo que es un polinomio, una función polinomial. Exactamente, exactamente. Incluso hay veces que no hace ni falta decir qué tipo de función es. Simplemente vos las calculás y listo. Aclarás que son continuas. ¿Sí? Y hay que escribir todo el versito del entorno, digamos. Sí. Bueno, entonces calculamos las derivadas parciales en un inicio porque yo ya tengo ánimo de aplicar ese teorema. Calculo las derivadas parciales, miren de sencilla que son. Digo que son funciones continuas en R2. Entonces van a ser remil continua en cualquier entorno que yo quiera trazar en el 1,1. ¿Sí? Entonces es diferenciable y en particular es diferenciable en el punto que yo quiero. Listo. Sin vuelta. Pero esa frasecita tiene que estar. Si no está, es como que ustedes intentan usar algo que no saben si se puede. Bueno, calculamos la norma del vector, que ya lo hicimos hace rato. Calculamos la dirección unitaria. Y tu derivada direccional es simplemente ese producto entre esos dos vectores. Te da 10 sobre raíz de 3. Fin del ejercicio. Estaría bueno que si ustedes quieren, prueben de hacerlo por definición. A ver cómo les sale, cómo les va. Quizá el límite seguramente va a dar en determinación de 0 sobre 0. Ahí vean cómo salir. Y listo. ¿Sí? Seguramente factoreando o algo de eso. Bueno. ¿Se entendió eso entonces? Sí. Bueno. Vamos a este que está bueno, porque seguramente a Valentino no le va a gustar mucho. No le va a agradar. Dice, determine el valor de la constante A para que el plano tangente en el punto 1A1 a la superficie de ecuación tal sea paralelo al plano tal. Bueno, entonces necesito que sea paralelo y ya hicimos algo parecido nosotros. Para que dos planos sean paralelos, sus vectores normales tienen que ser paralelos. Entonces, lo que tengo que conseguir a toda costa son los vectores normales. Uno ya lo tengo, que es el plano que me dan como segunda opción. El 7x menos 4y más 7z tiene vector normal 7 menos 4, 7. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Construir el plano tangente a la superficie que me están dando. Con eso hay dos caminos. El primer camino es
definir a z como función de x de y hacer las derivadas parciales y toda la cuestión, o hacer lo que decía la nota esa, la construimos a toda esa expresión como una función mayúscula de x de y de z, armamos su gradiente y ese gradiente es el vector normal a la superficie tangente en el punto tal. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo hice acá. Hemos llamado f mayúscula, el punto en cuestión el 1 a 1, cálculo de las derivadas parciales, digo que es una función continua ella y todas sus derivadas parciales, armo el gradiente, la ecuación de plano tangente simplemente son las componentes de ese gradiente evaluado en Q sub 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar el gradiente del punto en cuestión, el 1 a 1. Vemos que este gradiente no es nulo. Ya, ¿por qué no va a ser el 1? No es nulo por la última componente. Porque te quedó 3 por 1 al cuadrado más 4, es decir, 7 ahí. O sea, eso hace que no sea nulo. Bueno, por otro lado tenemos la normal del otro plano, que ya dijimos que era 7 menos 4, 7. Y ahora aplico la condición de paralelismo entre dos planos. Entonces, dos planos son paralelos, si solo si existe un lambda real no nulo, tal que se cumpla esa igualdad. Bueno, haciendo todos los calculerillos te da que lambda vale 1. Y ahora hay que decidir, no es que hay que decidir mucho. Acá miren, el valor de A que hace que las igualdades simultáneamente se cumplan es que A sea menos 3. ¿Sí? Y lo último que hay que hacer es probar si es que el punto que yo estoy diciendo es parte de la superficie. Entonces el P sub 0, que es 1 menos 3, 1, pertenece a la superficie de C. ¿Y cómo verifico eso? Y simplemente me voy a la ecuación, le pongo el 1, el menos 3 y el 1 correspondientemente en sus componentes, en esas variables, en ese orden, y veo si me da 0. Bueno, en este caso sí la verifica y por lo tanto quiere decir que el valor de A que hace que se cumpla toda esta condición es que sea menos 3. ¿Comprendido? Difícil por ahí de entender, un poco una materia re vieja con algo nuevo. Sí, horrible. Bueno, hacían en álgebra lo mismo, solamente que ya les daban los planos, y ustedes sacaban las normales. Es Acá que hay, yo no sé cómo voy a probar que alguno de los. bien. O sea, a día de hoy sigue siendo una duda. Bueno, ahora estaría bueno que te saque la duda. Bueno, y vamos con el último ejercicio. Por fin llegamos al punto 5. Y se estudia la existencia de extremos relativos de la función y si existen, diga cuál es su valor. Este es el puntísimo más regalado, porque lo único que hay que hacer es armar lesiano, pero antes de armar lesiano busco 6 puntos críticos, armo lesiano, lo calculo el lesiano y si me da mayor o menor que 0, será una buena decisión. Si me da 0, tendré que ver qué ocurre por otro lado. Bueno, entonces busco los puntos críticos, calculo las derivadas parciales y ¿qué tengo que ver? Armar el gradiente y que ese gradiente se te anule. Entonces digo que el gradiente se te anula si solamente si cada componente es igual a 0. ¿Estamos? Acá lo que yo les propongo, les sugiero, es que no se pongan a desarrollar antes. Es decir, dejen así como están, como les dio la regla de derivación, no se pongan a distribuir nada. ¿Por qué? Porque miren acá el sencillo que es. Acá, esto ya te dice que es 0. Quiere decir que vos simplemente si te despejas el menos 2, para otro lado, te queda que esta diferencia es 0. Que es casualmente lo que aparece acá. Entonces ya se te anula todo esto y te queda más sencillo cuánto vale x. Entonces ya despejas el valor de x
Una vez que tengas el de x, puedes venir a esta otra y sacar el valor de y. Y listo de la cuestión. ¿Sí? Bueno, en este caso la x y la y valen 1 para que el gradiente se te anule. Quiere decir que el punto 1, 1 es un punto crítico de f. Recuerden siempre ver el dominio antes también, ¿no? El dominio de esta no está anotado, lo pongamos, sería R2. ¿Sí? R2, porque son un polinomio sencillo, no tiene problema en nada. Bueno, una vez que tengo un punto sospechoso, ¿qué hago? Ahora sí armo el Lesiano. Vuelvo a calcular las derivadas parciales, o sea, de segundo orden a partir de la primer orden. Son todas funciones continuas. Armo el Lesiano, le pongo 1, 1 y te da 4. Como da 4, que es un número positivo, quiere decir que sí hay extremos. Ahora, ¿cómo sé si es un máximo o un mínimo? Viendo el signo de la segunda derivada parcial respecto de x, es decir, de esta componente. Como es positiva, que hay un mínimo, ¿no? Porque si era positiva era un mínimo, si es negativa era un máximo. Bueno, Tengo una duda ahí. y ahí se acaba el ejercicio. Sí, Perdón. yo no te escucho al menos. Oye, menos 2 por 2. ¿Cómo? O sea, para calcular el determinante, ¿verdad? Sí, Ahí el 8 menos 4 hace 4 por 2 sí, más menos. Siempre o es menos. menos. Siempre es menos. Siempre es menos. Sí. ¿No? Te lo escribo acá así, después no te olvides nunca más. Entonces, si tenés A, B, C y D, determinante de 2 por 2, este es A por D menos C por B. ¿No? Como si hizo más acá, pero con el menos hizo menos, te quedó el 4. Bueno, y creo que acá lo tengo más o menos para que ustedes se den una idea. Ahí está la superficie y el puntito estaba acá abajo. Y casualmente ese punto también cumple la definición de ¿quién? De absoluto. Es decir, que también es un mínimo absoluto. ¿Cómo hago ese análisis? Bueno, como en este caso yo tengo un extremo que es único, si la función es continua y toda la cuestión, voy a poder afirmar que también es un mínimo, ese relativo también es un absoluto. ¿Sí? Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda?